Bueno, compañeros, buenas noches. Les doy a todos la bienvenida a este encuentro complementario donde vamos a explicar un ejercicio asociado con valor presente neto. Vamos a calcular la TIR y vamos a calcular costo promedio ponderado de capital con el objetivo de poder poner en práctica el componente teórico que vimos en clase hace ya bastante tiempo atrás, y puedan realizar el trabajo que tenemos cargado en plataforma. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el cálculo del valor presente neto. Recordemos un poquito, recapitulemos un poquito. Anda, pero espérense, yo comparto pantalla. Recapitulemos un poquito lo que es el valor presente neto. Entendemos por BPN aquel indicador financiero que me permite calcular el valor presente de los flujos de efectivo futuros con el objetivo de, una vez descontado la inversión inicial, poder determinar si el proyecto me genera una rentabilidad, me genera utilidad, o si por el contrario me genera pérdida, ¿verdad? Cuando hablamos de flujos de efectivo, hacemos referencia a esa dinámica de lo que me entra menos lo que me sale. Me puede dar un flujo de efectivo positivo cuando lo que me entra es mayor a lo que salió, o me puede dar un flujo de efectivo negativo cuando en esencia sale más dinero del que ingresa en un periodo específico. Es importante, como les mencionaba en la clase teórica, que conservemos el signo a la hora de calcular este valor presente neto. En el marco de ese cálculo de los flujos del valor presente de los flujos de efectivo futuros, podemos hacer uso de la fórmula de valor presente cantidad sencilla o de valor presente anualidad. Entonces tenemos la empresa ejemplito. Vamos a valorar entonces ciertos proyectos de inversión. Nos dice que tenemos 3 proyectos, que debemos calcular el valor presente neto de los 3 y seleccionar aquel eh, que para nosotros sea mejor, sustentando las razones por las cuales lo elegimos. Recordemos que cuando el valor presente neto me da mayor que 0, quiere decir que vamos a generar utilidades y en consecuencia podríamos aceptar el proyecto. Cuando el BPN me da por debajo de 0, quiere decir que vamos a generar pérdida y en consecuencia deberíamos rechazar el proyecto. Y cuando el BPN nos da igual a 0, pues quiere decir que no vamos a generar ni ganancias ni pérdidas y ya debemos comenzar a considerar otros elementos que rodean el proyecto para efectos de determinar si vamos a percibir algún tipo de beneficio diferente o no cuantitativo, no económico, pero vamos a suplir por lo menos la pérdida de poder adquisitivo del dinero cuando materializamos cierto tipo de proyectos. Y ya pues depende del análisis del contexto si decidimos aceptarlo o no. En este caso, el mejor proyecto para nosotros obviamente va a ser aquel cuyo BPN sea mayor. Tenemos un proyecto A que habla de una inversión inicial de 5 millones de pesos que debe renovarse en el tercer mes, es decir, pasados 3 meses tenemos que volver a materializar una inyección de capital de 5 millones de pesos y se espera un retorno mensual de 4 millones 350. Tenemos un proyecto B que considera una inversión inicial de 5 millones de pesos con un retorno mensual de 3 millones 900. Quiere decir que no vamos a renovar la inversión. Y tenemos un proyecto C que hace referencia a una inversión inicial de 5 millones de pesos que debe renovarse en el segundo y en el cuarto mes, ya no por 5 millones, sino por 5 millones 200, y se espera un retorno mensual de 4 millones 750. Todo esto bajo una tasa de interés del 12%, bajo una duración de los proyectos de 6 meses. Partimos pues que 12% es una tasa efectiva mensual, si no nos dan más información. Entonces, listo, tenemos datos de entrada del proyecto. Tenemos una inversión inicial para el proyecto A de 5 millones de pesos. Recordemos los signos. El signo es negativo en consideración a que hay una salida de dinero. Tenemos 6 meses. En el mes 1, ¿qué pasa? Que me dice el proyecto 1 que se espera un retorno mensual de 4 millones 350. Entonces vamos a recibir dinero.
Vamos a recibir 4.350.000. En el mes 2 vamos a recibir 4.350.000. ¿Qué pasa en el mes 3? En el mes 3 yo recibo 4.350.000, pero tengo que renovar la inversión por 5 millones de pesos. Tengo que renovar la inversión por 5 millones de pesos. Esto me da un flujo de efectivo negativo de 650.000 pesos. Fue más la salida de dinero que lo que me ingresó durante ese periodo. Mes 4, 5 y 6, pues hay un ingreso de dinero de 4.350.000 pesos. Entonces, ¿qué me dice el valor presente neto? Que debo calcular el valor presente de todos los flujos de efectivo futuros. Aquí tengo una anualidad, aquí tengo una cantidad sencilla, aquí tengo una anualidad. Yo bien pudiese utilizar fórmula de valor presente de una anualidad para calcular esta anualidad y luego la cantidad sencilla llevarla al periodo cero. Igual con esto, pero me es mucho más rápido, mucho más sencillo calcular el valor presente. Me es mucho más rápido, mucho más sencillo calcular el valor presente de cada una de estas cantidades a través de una sencilla. Entonces, por ejemplo, yo estoy parada aquí en la inversión inicial, es decir, en mi periodo cero, y todos los valores futuros los voy a traer a valor presente. Entonces, estando aquí parada, este primer mes es un valor futuro a una tasa del 12% para un periodo 1 menos 0,1, pues ya nosotros conocemos esta fórmula. La fórmula para el cálculo del valor presente es valor futuro dividido entre 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos. Ya esto nosotros lo manejamos, no voy a hacer énfasis aquí. Potencia de 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos y luego tomo el valor futuro y lo divido entre ese resultado. Exactamente lo mismo voy a hacer para el periodo, para el flujo de efectivo 2, valor futuro a una tasa de interés, yo sigo parada en el periodo 0, 2 menos 0 pues me da 2 y hago uso de exactamente la misma fórmula. Y así sucesivamente para el periodo 3, para el periodo 4, para el periodo 5, para el periodo 6. ¿Qué pasa en el periodo 3? Si se dan cuenta, el flujo de efectivo es negativo. Y en consideración a ello, yo debo conservar el signo, porque cuando yo vaya a sumar, recordemos que la fórmula del BPN es la sumatoria de todos los valores presentes de los flujos de efectivo futuros. Entonces, cuando yo vaya a hacer la sumatoria, si yo no conservo el signo, estos 650.000 pesos se van a sumar y no deberían sumarse, sino que deberían restarse porque durante ese periodo el flujo de efectivo fue negativo. Entonces es preponderante que yo conserve el signo. Bien, entonces aquí fíjense que calculo el valor presente de una cantidad negativa, es exactamente lo mismo, solamente que no se me puede olvidar colocarle el signo menos, porque el signo menos va, cuando yo haga la sumatoria, va a restar. Bien, entonces tenemos que el BPN para este proyecto de inversión es 2 puntos. Tenemos la suma de todos los valores presentes, fíjese usted, la sumatoria de todos los valores presentes, que eso me da 14.325.000, la suma de todos los valores presentes. Cuando yo sumo esto, cuando yo sumo estos 462.000, al tener signo negativo, pues me va a restar. Y tomo este resultado y le resto la inversión inicial, que en este caso lo sumo porque si se dan cuenta la inversión inicial tiene saldo negativo, más por menos menos. Y eso me da que el BPN del proyecto A es de 9.325.721 pesos. Quiere decir entonces que el BPN para este proyecto 1 me da por encima de 0, bien pudiese aceptar yo este proyecto porque me va a generar utilidades. Ahora, de los tres, ¿cuál escojo? Pues aquel que me genere mayor BPN, ¿verdad?
aquel que me genere mayor BPN. Entonces vamos a hacer lo mismo que acabamos de realizar con el proyecto B, que me dice que tiene una inversión inicial de 5 millones de pesos y un retorno mensual de 3.900. Quiere decir entonces que no hay una reinversión de capital, sino que sale dinero, 5 millones, que es mi inversión inicial, y voy a esperar un retorno mensual de 3.900.000 pesos. Si se dan cuenta, esto es una cantidad, esto es una anualidad. Entonces, en este caso, yo bien pudiese utilizar la fórmula de valor presente de una anualidad, donde yo desconozco el valor presente, pero conozco el resto de las variables. Tengo la tasa de interés, tengo el número de periodos, 6 menos 1, 5 más 1, 6. Tengo la anualidad. Anda, ¿qué pasó aquí? Tengo la anualidad, que es el monto que se repite de manera regular y constante, que en este caso son 3.900.000. Entonces vamos a comenzar a realizar la fórmula. Recordemos que eh, yo la fórmula la comienzo a aplicar de manera paulatina. Entonces tenemos una primera fórmula que me dice que yo debo dividir 1 entre 1 más la tasa de interés. Eso me da 0.89. Luego ese resultado lo elevo a la potencia del número de periodos. Luego cojo el número 1 y le resto ese resultado que acabo de obtener. Luego agarro ese resultado que acabo de obtener y lo divido entre la tasa de interés. Luego agarro la anualidad y lo multiplico por ese resultado que acabo de obtener. Esta es la fórmula de valor presente de una anualidad convencional que ya usted maneja mejor que yo. Eso me da 16.034.000. Este valor me arroja, me bota, me expulsa un periodo antes del periodo inicial de la anualidad, es decir, en el periodo 0. Y si yo a ese valor, BPN, si yo a este valor le sumo la inversión inicial, que por estar negativa me va a restar, me da un BPN de 11.034.000. Ahora bien, si yo no lo quiero hacer así, sino que yo quiero traer aquí al valor presente cada una de estos flujos de efectivo futuros con cantidad sencilla, fíjese que eso me tiene que dar exactamente igual. Eso me tiene que dar exactamente igual, miren. Yo cada uno de estos valores los fui trayendo con cantidad sencilla, con cantidad sencilla. Al final sumé todos los valores presentes, sumé la inversión inicial y eso me da 11.034.489, que es exactamente lo mismo que me dio aquí. Solamente que en este caso para mí va a ser mucho más rápido hacerlo así que calcular cada uno de los montos con cantidad sencilla, pero me tiene que dar exactamente igual. En este caso, fíjense que el BPN me da por encima de 0, quiere decir entonces que el proyecto me genera utilidades y bien podría aceptarlo. Y hasta el momento, entre el proyecto A y el proyecto B, el que debería elegir es el B porque me genera mayores rentabilidades que el proyecto A, 11 millones frente a 9 millones de pesos. Vamos finalmente, para poder tomar una decisión, a realizar lo pertinente con el proyecto C, que me plantea entonces, ese proyecto C me plantea una inversión inicial de 5 millones que debe renovarse en el mes 2 y en el mes 4 por 5.200.000, y percibimos un ingreso de 4.750.000. Entonces, dadas esas condiciones, tenemos estos flujos de efectivo. Aquí me resulta mejor hacerlo por cantidad sencilla, como ya nosotros hemos visto. Cantidad sencilla de los 6 flujos de efectivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con la fórmula de valor presente de cantidad sencilla. Tenemos entonces la sumatoria de todos esos valores presentes, donde en aquellos periodos donde
Es más lo que sale que lo que ingresa, me da un flujo de efectivo negativo, conservo el saldo para que cuando sume me reste y sumo que la inversión inicial. Y en ese orden de ideas me da un BPN de 7.079.000. Los tres proyectos me van a resultar rentables porque los tres proyectos me dan un valor presente neto por encima de cero. Entonces los tres proyectos de inversión van a serme rentables, pero si debería escoger uno, si tengo que escoger uno, pues obviamente me voy a ir por aquel que me genere un mayor valor presente neto, que en este caso sería el proyecto B. Listo, entonces la respuesta por acá sería que en consideración al BPN, nuestra mejor opción en cuanto a estos tres proyectos es el proyecto B. Ahora bien, vamos a calcular tasa interna de retorno. Yo les mencionaba cuando socializábamos el componente teórico de la TIR, que la TIR la vamos a aprender a calcular de dos formas. Una manera muy sencilla, muy básica de calcular la TIR es haciendo uso de la herramienta formulada que nos proporciona Excel. La TIR no es un indicador que nosotros podamos calcular de manera sencilla con una calculadora. Tenemos que buscar herramientas financieras que nos permitan hacer ese cálculo porque manualmente no se puede realizar. Dentro de esas herramientas, la más sencilla es utilizar la fórmula que nos proporciona Excel. Cuando estemos viendo instrumentos financieros básicos, que es el tema que corresponde a este tercer corte, vamos a mirar otra manera un poquito más compleja quizás, o sí, vamos a mirar otra herramienta que nos permite calcular esa misma tasa interna de retorno con otras variables. Pero en este caso la TIR la podemos calcular fácilmente. Aquí tomamos, debemos construir esta dinámica de flujo de efectivo vertical con todos los periodos que incluye la inversión y respetando los flujos de efectivo con sus respectivos signos, eh, desde el periodo cero hasta el periodo en el que termina eh, hasta el periodo en el que termina el proyecto. Simplemente en el Excel coloco la palabra TIR, escojo la fórmula y selecciono los flujos de efectivo. Cierro paréntesis, le doy enter y me dice que la TIR del proyecto es de 68.96%. ¿Cómo sé yo que me conviene o no? Recordemos que para que un proyecto pueda ser viable para nosotros con base en la tasa interna de retorno, el resultado de la TIR tiene que estar por encima de la tasa que me prometen en el proyecto. En la tasa que me prometen en el proyecto es del 12%. Si nos damos cuenta, la TIR está por encima de ese 12%. En concordancia, pues este proyecto es supremamente rentable si se trata de medirlo a través de esa tasa interna de retorno. Fíjense que lo mismo voy a hacer con el proyecto B, que me da una TIR de 75.31, y lo mismo voy a hacer con el proyecto C, que me da una TIR de 54.27. Cualquiera de los tres me da como resultado una tasa interna de retorno muy por encima de la tasa prometida, de la tasa nominal que me promete el proyecto, que es 12%. En consideración a esto, entonces se respalda aún más eh, el resultado de que cualquiera de los tres proyectos para nosotros va a ser de utilidad en consideración pues a las cifras obtenidas tanto en el BPN como en la TIR. Esto no es más nada, fíjense que es supremamente sencillo, más complejo se ve desde lo teórico, desde lo práctico es supremamente sencillo, exactamente lo mismo que yo hice aquí, es exactamente lo mismo que va a hacer usted en lo que respecta pues al taller que tiene cargado en la plataforma. Ahora vamos a ver entonces un ejercicio asociado con el costo promedio ponderado de capital. Recordemos que el costo promedio ponderado de capital es una herramienta que me permite determinar cuál es la rentabilidad mínima que un negocio debería dejar, que una unidad de negocio, que un proyecto de inversión debería dejar
para poder hacer frente a los costos financieros que se necesitaron para poder materializar la inversión, ¿verdad? Entonces, habiendo recordado ese concepto, tenemos el siguiente ejemplo. Supongamos que la empresa fabricante de pasteles Doña Bichota piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Montería. Tenemos una empresa, espéreme, yo verifico aquí que esto siga grabando. Uy, Dios mío, ya me arde la vista. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 20 minutos. No, esto es nada, no hemos durado nada. He explicado esto rápido. Bueno, supongamos que tenemos una empresa que fabrica tamales, fabrica pasteles. Se llama Doña Bichota. Y tiene pensado abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Montería. Y para poder materializar esa inversión necesita un capital de 1.600 millones de pesos. 500 millones de pesos los dispone la empresa. Es decir, la empresa tiene la capacidad para dentro de la inversión total poder colocar bajo recursos propios 500 millones de pesos con un costo del 10%, es decir, la empresa logra rentar su patrimonio, rentar el capital propio al 10%. Bien. El resto de los recursos, es decir, 1.100 millones de pesos, los financia con terceros externos, con fuentes de financiación externa, con acreedores. Recordemos que es importante determinar la rentabilidad mínima que usted debe generar para hacer frente tanto a los inversionistas como a los acreedores del negocio. Entonces los 1.100 millones de pesos restantes los adquiere a través de financiación externa con 3 bancos distintos que ofrecen montos y tasas de interés diferentes. La empresa paga impuestos con una tarifa del 33%. Entonces los datos son los siguientes. Tenemos que 1.100 millones de pesos financiados con 3 bancos diferentes, cada uno nos otorgó estos montos con estas tasas de interés efectivas anual. 500 millones al 13% efectivo anual, 400 millones al 14% efectivo anual y 200 millones al 16% efectivo anual. Tenemos entonces la siguiente información: préstamo 1, préstamo 2, préstamo 3, el capital propio. Tenemos un total de 1.600 millones de pesos y aquí los diferentes tarifas que hacen referencia al costo de financiación de cada uno de esos recursos. Entonces lo primero que debemos hacer es calcular el porcentaje de participación de cada uno de esos elementos frente al total de la misma. Para ello entonces tomamos, esto es análisis vertical, recordemos, porcentaje de participación de un elemento frente a su todo, cuando hablábamos de análisis financiero. Entonces aquí tomamos 500 millones de pesos, que es el valor del elemento, y lo dividimos entre su todo. ¿Y cuál es su todo? Pues el total de la inversión. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da 31.25%. Exactamente lo mismo voy a hacer con el elemento 2, exactamente lo mismo con el elemento 3 y con el elemento 4. Obviamente la sumatoria de estos 4 elementos me tiene que dar el 100% de la inversión. Aquí estamos viendo que sí nos da el 100%. Luego voy a determinar el porcentaje de ponderación de cada uno de estos elementos. Es decir, con base en ese porcentaje de participación y teniendo en cuenta la tasa, cuál es el promedio de ponderación o de participación que tiene cada uno de esos elementos. Para ello voy a tomar la tasa de interés, es decir, qué tanto peso, qué tanto influye esta tasa de interés de acuerdo a su porcentaje de participación en el costo que debemos determinar o calcular. Entonces tomamos la tasa de interés y lo multiplicamos por ese porcentaje de participación. En este caso nos da un 4.06. Exactamente lo mismo voy a hacer con las otras dos variables. No voy a tener en cuenta el capital propio, porque el KD, recordemos cuando estábamos viendo la fórmula,
yo necesito calcular en una primera instancia el KD, que es el costo de la deuda. Costo de la deuda. Entonces no puedo incluir el capital propio. Aquí lo calculé únicamente para poder determinar que sí nos daba el 100%, pero para yo determinar el KD, que es el costo de la deuda, que es lo que estoy haciendo aquí, el costo de esta deuda que tiene tasas de interés diferentes, no puedo considerar el capital propio. Entonces el costo de la deuda será la sumatoria entre estos tres elementos que acabo de calcular. Bien. ¿Cuál es el costo ponderado? ¿Cuál es el costo de la deuda? KD, 9.56. Pero ¿qué sucede? Que para efectos de rentabilidad, eh, muchas veces estos costos de financiación, costos de interés que yo asumo con terceros, tienen ciertos beneficios a nivel tributario, es decir, puede que disminuyan o tengan cierta influencia a la hora de liquidar impuestos. Entonces, en ese orden de ideas, ese KD yo lo tengo que calcular después de impuestos. ¿Cuál es el costo de mi deuda habiendo tomado yo las deducciones a que haya lugar en materia de impuestos? ¿Verdad? Porque parte de esos costos financieros, parte de esos gastos financieros me generan un beneficio a la hora de liquidar mis impuestos. Entonces, ¿cuál sería mi KDT? Que sería el costo de la deuda después de impuestos. Tiene que ser menor, porque yo de este 9.56, una parte me la tomo como beneficio en los impuestos y en consideración el costo de la deuda pues me saldría más barato, me saldría mejor. Entonces, ¿cuál es mi KD? Mi KD es 9.56. ¿Cuál es la tarifa de impuestos? Aquí me dice que se paga un 33% de impuestos. ¿Cuál es mi KDT? Entonces yo tomo el KD y lo multiplico por 1 menos los impuestos, ¿verdad? Y eso me da un costo de la deuda después de impuestos, un KDT del 6.41%. Bien, con ese es con el que voy a trabajar. Aquí tengo la fórmula, entonces es simplemente reemplazar. A ver, costo del equity, es decir, costo del patrimonio, 10%. Luego tenemos el equity dividido entre el valor total, es decir, tenemos el equity que son 500 millones de pesos, es el capital propio, dividido entre el valor total de la inversión que es 1.600 millones. Eso me da 0.31. Luego tenemos el KDT que lo acabo de calcular, 6.41%. Y luego tenemos la deuda dividida entre el valor total de la inversión. ¿Cuál es la deuda? 1.100 millones. La deuda total es 1.100 millones, dividido entre el valor total de la inversión, que en este caso son 1.600 millones. Eso me da 0.68. Habiendo hecho esto, es simplemente comenzar a hacer los cálculos. El costo del equity multiplicado por este resultado. Aquí tenemos costo del equity multiplicado por ese resultado. Más el costo de la deuda después de impuestos, el KDT multiplicado por este resultado. Y eso me da 4.4. Finalmente sumo ambos resultados, 3.13, 4.40, y me da que estos negocios, estos dos nuevos establecimientos que la empresa Doña Bichota quiere constituir, requiriendo pues este capital de inversión inicial a estos costos de financiación tanto para inversionistas como para acreedores, necesita generar un mínimo de 7.53% en términos de la rentabilidad del negocio para poder hacer frente únicamente a estos costos de financiación. Solamente para poder hacer frente a lo que nos costó a nosotros gestionar el dinero y poder garantizar
que vamos a poder asumir y responder frente al costo de financiación de los recursos, tanto para acreedores como para inversionistas, mínimo debemos generar un 7.53%. Esta es la manera en la que se calcula el costo promedio ponderado y en la manera a través de la cual se interpreta el resultado, en este caso 7.53. Exactamente lo mismo que yo hice aquí, es exactamente lo mismo que usted tendrá que hacer con el taller que le aparece cargado en la plataforma. De todas maneras, yo quedo muy atenta. Ustedes van a tener hasta el sábado a medianoche. ¿Sábado qué? 2 de mayo creo. No sé. Sábado 3 de mayo hasta la medianoche para realizar los ejercicios y cargar lo pertinente a la plataforma. Recuerde que este trabajo lo va a hacer en grupos de 2 personas. Les deseo un feliz descanso, quedo de todas maneras muy atenta. Si usted llegase a tener alguna duda, alguna inquietud con relación a la resolución de esta actividad, para poder apoyarlo en este sentido. Nos vemos si Dios permite, muchachos, el martes. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso.